Bueno, pues tenemos que continuar adelante en esta mañana de radio y vamos a aprovechar para emitir el contenido de esta entrevista también en nuestro canal de YouTube, a pesar de que la radio es verdad que sigue siendo un medio tradicionalmente que no molesta a la vista, que ustedes pueden escuchar mientras hacen lo que sea. Es verdad que hay entrevistas que merecen la pena cuando el invitado además es una figura pues ciertamente controvertida, incluso polémica para algunos a los que les puede molestar en el panorama político y mediático español. Es conocido por su activismo en contra de la corrupción y su crítica también al sistema de partidos. Es un influyente analista, se ha convertido ya en un comunicador político conocido por su actividad y por la presencia en redes sociales y en un personaje además notable en el panorama también político europeo. Recientemente intentaba registrar su partido a las elecciones al Parlamento Europeo programadas para este 9 de junio, sin embargo, tuvo ciertos obstáculos o ciertos bloqueos, y es que el Ministerio del Interior bloqueó su registro. Además, ningún partido le ofreció candidatura, pero a pesar de esos contratiempos, fíjense ustedes, a pesar de esto, Albize captaba un sorprendente 0,9% según el CIS y se posicionaba como la sexta fuerza más votada. En un giro reciente, después del paro o del descanso del presidente del gobierno, este mismo ha presentado una querella contra él, alegando ataques contra su administración, y esto añade otra capa de complejidad a toda esta situación política, a esta situación legal. Su enfoque es directo, no tiene filtros, quizá por eso igual a algunos le molesta, y habla sobre problemas nacionales pero también internacionales, y ciertamente pues ha polarizado a la opinión pública y lo sitúan en el centro de numerosos debates políticos y sociales en España. Hoy quiero saludar a Luis Albize Pérez. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Don Arturo Martínez, por un lado me siento muy elogiado por la generosidad de sus palabras en muchas cosas y por otro con mucho ánimo de querer matizar alguna de ellas. Es decir, no es que no me hayan ofrecido candidatura, yo llevo los últimos 5 años de mi vida siendo, pues eso, sugiriéndoseme ocupar ciertos cargos. A mí se me ha ofrecido desde ser el director de comunicación del Partido Popular cuando abandoné Ciudadanos, hasta que se me ha ofrecido por parte de Vox una serie de cargos como el cabeza de lista en algunas comunidades autónomas. He dicho que no a ambos partidos políticos y decidí hace 5 años seguir mi camino para no formar parte del chiringuito, de este estado elefantiásico que son los medios de comunicación. ¿Porque soy hijo de papá pijo que tiene un Ferrari en la puerta? No, Arturo, porque tengo 2 millones de españoles libres e independientes que me ayudan a llevar mi vida con absoluta independencia. Por eso puedo permitirme, entre otras cosas, ser el único candidato en este país que renuncia a 2,4 millones de euros del sueldo público que me corresponderían si logro el euroescaño en este país. Y lo último ya, por seguir, porque el tema de la polarización es muy curioso. Yo no siento que haya polarizado a la sociedad española, ni me siento un radical. Yo creo que los que se han radicalizado son todos los demás. Yo estoy en el mismo sitio que esto toda mi vida, el sentido común, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, amigo mío, que no te conozco y luego vamos a ver cómo lo repartimos. Pero yo no quiero ni que me quite ni que me dé el Estado. Quiero que nos dejen en paz, que nos dejen vivir a 48 millones de españoles. Cuando hablábamos de polarización es la situación actual que estamos viviendo y estamos inmersos en esta polarización. No quiere decir que haya nadie culpable. Ah, vale, vale. Al final esto es reflejo. La gente vota, el que nos dirige es reflejo de la sociedad, que algunos advierten que estamos ante cierta decadencia, digámoslo así, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que contaba, creo que era Arturo Pérez Reverte, que era Pérez Reverte, le preguntaba a una señora, ¿y usted cómo sabe tantas cosas? Y él le contestaba, porque leo. Claro, le decía a la señora, así cualquiera, claro, lea usted, ¿no? Leamos todos, que eso siempre nos va a enriquecer. Luis, vamos a empezar por el final. ¿Qué es lo que ocurría? Y ahora hablamos de la última polémica, de esas sacas que han aparecido, ¿no? Pero vamos a empezar por esta cuestión. Tú te decides a presentarte a las europeas y de repente adviertes que hay lo que tú denominas un bloqueo por parte del Ministerio del Interior. ¿Por qué crees que se da este bloqueo? Y ahora me cuentas ese logro que has conseguido con apoyo de muchísimos españoles. A ver, este saboteo no lo afirmo porque tenga un silbido en la oreja de la divina providencia, yo soy cristiano y escuche voces, sino porque lo documentamos absolutamente todo, muchas veces incluso ante notario. ¿A qué me refiero con esto? Anuncio a final de febrero que tengo la firme intención de presentarme a las elecciones europeas por una cuestión de supervivencia judicial. Es decir,
De momento, no tengo una sola sentencia firme en contra en ningún tribunal de este país ni de ningún otro. Me denuncia todo el mundo, incluyendo la abogada de la familia de Pedro Sánchez en representación de su hija Ainhoa por una serie de contenidos que, insisto, ganan en el Supremo otra vez. Pero bueno, que lo preocupante no es que me denuncie la familia de Pedro Sánchez a través de su hija. Lo preocupante es que en este país, salvo usted, don Arturo Martínez, no haya salido en ningún otro gran medio de comunicación. Puedo presentarles hasta la denuncia íntegra en PDF y los medios seguirían sin hacerse eco de eso. Decir Alvise Pérez en los grandes medios de comunicación está absolutamente prohibido. Me llamaría la atención que a usted no le dieran un toque después de esta entrevista. Así se lo digo. Porque gente como Villanueva, el jefe de contenidos de Mediaset, el príncipe de las tinieblas, como se llama cierta persona de A3 Media, Grupo Planeta, Prisa, esta panda de grupos de comunicación que lo controlan absolutamente todos y que van en arde con el jefe de su jefe, señor Arturo Martínez, han dicho que Pablo Iglesias podía decir que los recortes serán con guillotina, pero Alvise Pérez no, amigo, que no aparezca ni un minuto. ¿Por qué? Porque Alvise sí es peligroso. ¿Y por qué soy peligroso? Se preguntará usted, que no parezco muy peligroso, salvo cuando me perfilo la barba. Pues por un motivo muy simple, porque yo hablo con nombres y apellidos, digo quién roba a quién y quién desinforma a quién, y digo que medio de comunicación tiene que agenda política. Y hablo con absoluta claridad e incontundencia. Lo sorprendente es que ningún medio de comunicación diga que pese a que yo no salgo en ningún medio de comunicación, no tengo un solo padrino empresario, porque renuncio a toda esa gente que me vienen con 50, con 100 o con 300.000 euros debajo del brazo, he decidido ser independiente y financiarme de mi comunidad, que cada vez somos más. Y esto es un problema, porque claro, cuando incluso anuncias que renuncias al sueldo público y que tú quieres de verdad la liberación de este maldito país, es cuando te buscas enemigos de verdad. ¿Quiénes? Los que no quieren un país libre, los que se beneficien y se enriquecen del status quo. Luis, te tengo que preguntar por otra cuestión. Recientemente ha habido cierta polémica, y ahora hablamos de este, y continuamos con el hilo, cierta polémica por esa intervención que ibas a tener con un conocido comunicador de este país, al que yo le tengo además mucho cariño. Se llama Iker Jiménez en Cuatro, ¿no? Y que desgraciadamente, bueno, pues obligaron a este periodista, que lo explicó a través de las redes sociales, a no hacer público el contenido de esa entrevista, ¿no? ¿Qué le contabas tú en esa entrevista? ¿Cuál es el contenido que Cuatro decide vetar? Y otra pregunta que te voy a hacer. ¿Qué se siente cuando Josu Ternera aparece en La Sexta con Jordi Évole, al que además vemos cada día, ¿no?, colgando tweets que por lo menos a mí no me dejan indiferente? Tenía otra concepción de Jordi cuando lo conocí en los micrófonos de oro, es verdad, en aquellas ediciones donde la radio y los medios de comunicación parecía que tenían más libertad. No sé si alguna vez la tuvieron o simplemente es que la han perdido ahora, ¿no? Entrevista a Josu Ternera, conocido porque ha sido imputado en el asesinato de personas, en el atentado de Zaragoza directamente, y además, al estar al frente de la organización terrorista ETA, carga a sus espaldas también, pues de una manera directa. Y ha confesado asesinatos. Ha confesado asesinatos. De una manera directa, además, más de 800 muertes, ¿no? Y él no tiene ningún tipo de veto y aparece en esa entrevista de Jordi Évole, y a ti se te veta en un canal como Cuatro con Iker Jiménez. ¿Por qué? ¿Qué dices en esa entrevista? ¿Qué te ha dicho Iker? ¿Cuál era la razón por la que se veta esta entrevista? Primero, los medios de comunicación pueden dar eco a un terrorista, etarra, asesino masivo de decenas e indirectamente de cientos de españoles inocentes, mujeres y niños incluidos, porque ese etarra no es un verdadero peligro a lo que yo considero los ejes esenciales del statu quo de este país. Es decir, las grandes familias que a través de capital extranjero y propio controlan lo que llamamos toda la información de influencia y lobby de el mercado continuo, el IBEX, etcétera, incluyendo los partidos políticos y tal. Bien, como ese tema es algo que Josu Ternera no entiende ni sabe, porque solo sabe coger una pistola y matar a inocentes, a él sí le pueden entrevistar. A mí no me entrevistan porque efectivamente estamos aglutinando a una cantidad muy importante de españoles en torno a un proyecto político que de una maldita vez libere este país. Dicho lo cual, ¿qué decía yo en esa entrevista con Iker Jiménez? Pues decía, entre otras cosas, lo que le estoy contando yo a usted y sobre todo con detalles, qué es lo que pretendo como proyecto político. Y como lo que pretendo como proyecto político y que he demostrado que hemos hecho durante los últimos 5 años,
que, entre otras cosas, ser los orígenes de la mayor parte de los casos de corrupción que han terminado germinando en la UCO, en la UPAI, en la UDEF, en la UDICO, etcétera, por muy buenos amigos y también muy buenos compañeros y agentes de la Fuerza y Cuerpos del Orden, a los que desde aquí les mando un tremendo abrazo por el ingente y buen trabajo que hacen, pese a tener una auténtica basura de recursos y limitaciones de los jefes, cargos políticos puestos a dedos por la partitocracia parasitaria de este país, pues obviamente están muy preocupados. Y por eso me censuraron. Le dijeron literalmente, esto bueno, lo podrá decir Iker, que yo apoyo al 100% porque es un periodista libre, independiente, al que conozco desde que soy casi un niño pequeño, pues le dijeron o el programa o Alvise. Si sale Alvise un solo fotograma, su programa se acaba. Si le metes en directo algún día, tu programa se acaba. Aviso a navegantes también, puesto que es la figura, digamos. Hombre, es una amenaza clara y dura. Si Mediaset amenaza con cortar un programa de máxima audiencia en Mediaset, porque 4 en Mediaset, ¿quién más se va a atrever? Usted es un inconsciente, don Arturo Martínez. He sido toda mi vida. Yo creo en la libertad de prensa y Por eso es libre. De momento no han tenido ningún inconveniente en que le hiciera yo a usted esta entrevista. Le quiero preguntar más cosas. ¿Va a prosperar esta querella? ¿Qué va a hacer usted? ¿Y cómo ha conseguido desbloquear esta situación? Porque creo que usted tiene muy buenas noticias, ¿no? Bueno, si se refiere a la querella sobre la hija de Pedro Sánchez o se refiere a las iniciativas legales que vamos a hacer contra Correa. Vamos a empezar por la querella. El presidente despierta de esta siesta de 5 días, el presidente del gobierno, y lo primero que hace es querellarse y empezar a buscar cuestiones. Sí, dígame. Dicen que descubrí la identidad de una de las hijas de Pedro Sánchez, mayor de edad, Ainhoa. Y por eso se me denuncia, se me piden 25.000 euros. En fin, un absurdo, porque la familia del presidente del gobierno, a todas luces es de interés público, como ha pasado con Zapatero, como ha pasado con Aznar, como pasó con Rajoy, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que su santidad, don Pedro Sánchez, no le parece bien que se hable de su familia. Ni siquiera aunque estén implicados en casos de corrupción, como es, por ejemplo, Begoña Gómez. Caso de corrupción de Begoña Gómez, cuyo origen está en una conversación con 2 agentes de la UCO que yo tengo después de estar investigando durante meses y publicando en redes sociales dónde iba el señor Koldo y el señor Ábalos después de dejar el ministerio, que eran más de 6 paraísos fiscales diferentes, entre ellos Guinea Ecuatorial, etcétera. Y en ese momento me acuerdo que me senté en otra entrevista censurada que nunca vio la luz, en Mediaset, en el programa de Risto Mejide, por 3 personas que yo grabé con un técnico que me acompañaba y publiqué fragmentos en redes sociales para que la gente no piense que soy aquí una especie de conspiranoico que se inventa que le entrevistan. Efectivamente, estaba ahí y me entrevistaron. Y entre otras cosas, cuando yo les decía que el señor Ábalos y el señor Koldo estaban blanqueando dinero con maletas en efectivo en paraísos fiscales como Guinea Ecuatorial o, entre otros, como República Dominicana, la respuesta de estos 2 periodistas de Mediaset fue, y cito textualmente, bueno, Alvise, ¿y no puede ser que el ministro estuviera sin más de vacaciones? Y yo dije, pero menuda panda de merluzos. Esto es equipo de investigación. Pero hay que ser, subnormal para pensar que un ministro, después de salir del ministerio, se va ¿a qué? A ver sucursales bancarias, qué bonitas son por dentro, porque no hacía otra cosa, entrar en sucursales bancarias, ATM, etcétera. O sea, hay que ser subnormal para pensar que un ministro se va de recorrido por 6 paraísos fiscales diferentes. Se están descojonando de nosotros. ¿Dónde está el periodismo de investigación? ¿Quién lo ha asesinado? ¿Quién lo ha descapitalizado desde finales de los años 90? ¿Por qué el periodismo en este país se hace más desde redes sociales, con redes como la nuestra, que desde personas que tienen un presupuesto 10 veces más grande que el mío? Y si un día llego a tener un mínimo de poder en este país, tiemble la clase política corrupta, porque voy a por ellos hasta el punto que decía Ábalos, del que me acusaba frente a un conocido periodista de radio, diciendo, es que Alvise Pérez me acosa. Digo, pues por supuesto que os vamos a acosar todavía más, porque sois criminales. No es el único sanchificado o damnificado por Pedro Sánchez, ¿no? En estas cuestiones hay más gente de los que se les califica además como pseudomedios de comunicación y que engloban esa parte de redes sociales, fundamental también para los medios clásicos como por ejemplo la radio, ¿no? Y estamos haciendo uso de esas nuevas tecnologías también para conseguir cierto posicionamiento también y que accedan a este contenido otro tipo de público, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Al margen de esta cuestión,
¿Ha conseguido usted ya las firmas necesarias para poder presentarse a esa candidatura europea? Digitalizadas y ante un notario de Gijón, Asturias, más de 136.000 firmas, de las 15.000 que nos pedían en base a la ley. Esto significa que son casi 10 veces más las firmas que hemos recogido que las necesarias por la ley, sin contar las 7 sacas que hemos descubierto en diferentes oficinas de correo o que se han entregado a pocas horas de que finalice el plazo, pese a que estaban certificadas. Y pese a que al estar certificadas, Correos va a tener que abonar la suma del envío más una compensación a todos ellos. Pero Correo, que pierde más, que no sé cuánto ha perdido ya, 1.000 millones tiene de deuda ya. Correo le da igual perder dinero al señor, bueno, entonces director Manuel, íntimo amigo de Pedro Sánchez, le da igual que Correo pierda dinero si a cambio podemos conseguir que Alvise Pérez y mi organización política, que tiene un nombre muy clarividente, que es Se acabó la fiesta, pues se puedan presentar a las europeas. Esto, insisto, no es una teoría, he publicado las fotos, he publicado los vídeos en donde se ven todas estas fotos. En fin, es que puedo demostrarlo ante un juez. El retraso sistemático de 7 sacas de correos. 7 sacas de correos. No sé cuántas firmas hay porque no las hemos contado, las tengo en el despacho. 7 cajas de correo. Miles de firmas de personas que se han puesto a recoger por toda España. En fin, es que esto es una teoría. Veamos el 9 de junio cuánta gente me vota. Bueno, creo que hay hasta algún aviso, yo lo he visto publicado en sus redes sociales, de algún trabajador de correos que no quiere dar su nombre, lógicamente advirtiendo que el director de la oficina le está diciendo las que no vengan certificadas. Pero testificará en un tribunal. Pero va a testificar en un tribunal si se admite a trámite. Usted si consigue, bueno, ya ha conseguido esa representación, ¿qué espera conseguir ahora en Europa? ¿Cuál es su deseo? Bueno, hay 48 horas de plazo para que la administración pública me diga esto falta, esto no falta, etcétera. Yo lo he hecho con un equipo de abogados, con expertos en el tema, todo bajo peritaje, o sea que, pero insisto, como este sistema funciona, como todos los españoles sabemos que funciona, yo no sé si mañana me va a decir, oye, Luis, que aquí has puesto Luis Alvise Pérez Fernández, tu DNI pone Luis Pérez Fernández y no te puedes presentar con un apodo, aunque históricamente quien tenga un apodo público, como es mi nombre, Alvise, hemos podido estar en las papeletas. Yo soy jefe de campaña y jefe de gabinete de don Toni Cantó y en la papeleta, amigo mío, no ponía Antonio Cantó García del Moral, ponía Toni Cantó. Pero conmigo se utiliza la normativa de una forma belicosa, de una forma obstaculizadora. Y por eso no sé, en 48 horas sabremos si finalmente nos proclamamos o no. ¿Qué espera conseguir de tener un resultado positivo? Quiero decir, no pueden tampoco omitir ese apoyo que está recibiendo usted por parte de la ciudadanía, que quiere que tenga usted representación en Europa, ¿no? ¿Cuál es ese programa y cuánto tiempo ha estado gestando este programa? Me imagino que vaya con un programa serio, firme a Europa. Bueno, de entrada le puedo decir por qué nadie todavía ha atacado mi programa, don Arturo Martínez. Porque no lo tengo. Yo todavía no tengo programa político público de ningún tipo. Y aún así hemos recogido 136.000 firmas y espero tener 500.000 de votos, 550.000 a ser posible y conseguir un euroescaño. ¿Por qué no tengo programa electoral? Pues muy sencillo. Mi programa electoral es lo que llevo haciendo 5 malditos años con resultados más que evidentes. ¿Cuáles son esos resultados? Pues la lista de casos de corrupción, de delitos de prevaricación, de cohecho propio e impropio, malversación de caudales públicos, tramas criminales, narcopisos, detenciones de mafias narcoterroristas en Madrid o en Barcelona. Esto lo he publicado, usted lo puede comprobar en mi historial, puede ver la fecha, puede ver que no me invento absolutamente nada. La influencia, obviamente, que tengamos más lectores que el español o que el país, pues es algo también digno de elogio y sobre todo lo que hemos conseguido en términos de organización. Es decir, que consigamos 136.000 firmas en, insisto, 4 días. 4 días, pues es bastante llamativo. 2 de ellos cayeron en el fin de semana, es bastante llamativo. Dicho lo cual, tengo ideas, por supuesto que tengo ideas. Lo que no tengo son ideologías. ¿Por qué? Porque veo, fíjese, yo que me he considerado siempre ciertamente liberal, creo en la libertad del que cada uno haga lo que haga con su vida mientras no influya en otro, creo en la libertad de pensamiento, en la libertad de expresión, creo en la libertad en su máxima expansión. Lo que ocurre es que yo, que he estado en Ciudadanos, que me he interesado por otros partidos políticos, a ver cómo funcionaban, etcétera, me he dado cuenta de algo muy llamativo, que no sirve de nada que nos peleemos todos los españoles hablando de ideología si luego al final todos son los mismos los que se lo llevan al bolsillo y los que nos roban.
¿De qué sirve una guerra entre españoles sobre ideología, socialdemocracia, liberalismo, socialismo y la madre que los parió? Si en realidad esto es un status quo de gente que nos roba sistemáticamente a través de lo que algunos llaman Estado, yo lo llamo sistema de extracción fiscal para esclavizar al ciudadano promedio español. Luis Alvise, ¿se da cuenta usted que hay otros muchos ejemplos a lo largo de la historia política de este país en el que gente con muy buenas intenciones y muy buenos principios, siendo honestos además con su mensaje, se ha metido en este juego político? Y desgraciadamente el juego político también transforma a estos actores, ¿no?, y a estos protagonistas. Se va a dejar, si consigue ese escaño, si consigue representación, si se mete en el panorama político, ¿no teme usted que pueda llegar a transformarse por jugar este juego político que ahora mismo nadie entiende? Si me está poniendo como ejemplo a Pablo Iglesias Turrión, le puedo responder claramente. Una gran diferencia. Bueno, aparte de que están mis antípodas ideológicas, he de decirle que Pablo Iglesias Turrión no tenía donde caerse muerto. Pablo Iglesias Turrión fue financiado por narcodictaduras como la chavista o la iraní, y Pablo Iglesias Turrión no tenía una buena idea de base moral. ¿Por qué? Porque el comunismo, amigo mío, hay gente que dice, el comunismo funcionaría, don Arturo Martínez, si fuera gobernado por buenas personas. No, amigo, no. Porque el comunismo radica en controlar la vida de los demás y ninguna buena persona querría jamás hacer eso. Por eso el comunismo jamás será liderado por buenas personas, porque es criminal de base, de raíz y de moral, y de intenciones también. Quien diga lo contrario no entiende lo que es el comunismo. ¿Por qué yo soy diferente? Pues se lo voy a contar. Yo no sé si usted sabe o intuye cuánto puedo yo cobrar al mes. Como creador de contenido con 5 millones de lecturas al día. Dígame. No tengo ningún problema en decirle que sustancialmente más que un diputado, sustancialmente más que un político. Y porque me lo he ganado, me cago en la leche. Y muchos gastos, y por el riesgo, obviamente, meterme con criminales, con terroristas, meterme con la patulea del Estado, publicar audios incluso de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, porque habían puesto a 3 muy buenos agentes, por cierto, bajo mi casa, que los he publicado, que lo puedo escuchar, de la señora Casteleiro, porque he publicado audios en exclusiva de jueces, de magistrados, de fiscales, de comisarios diciendo, oye, los negocios que estoy teniendo, si yo puedo contribuir dentro de la medida en mi estructura en Panamá, en República Dominicana y en la madre que lo parió. Eso lo he publicado yo, y lo he publicado en Telegram, descargable para quien tenga un rato para escuchar 3, 4, 6 horas de comidas, varias, entre la flor y nata de la judicatura corrupta de este país. He publicado y se ha hecho eco, no el país ni el mundo, Forbes. Se ha hecho eco Forbes sobre lo que he podido demostrar de pagos a través de transferencias de paraísos fiscales al juez Pedraz. Eso lo he publicado yo. Usted dirá, bueno, Alvise, si esto no es una invención tuya, ¿por qué? Bueno, de entrada, Pedraz no me ha querellado. ¿Por qué no me ha querellado? Porque entonces la lleva clara. ¿Por qué lo publico en Forbes, que ha analizado todas las pruebas que le he presentado, ha analizado todos los documentos de transferencias bancarias de un político mexicano corrupto relacionado con creo que era el cártel de Medellín o el de Cali? Y efectivamente era el pago de 1,2, 1,3 millones de dólares a este juez español. ¿Por qué este juez español está haciendo su trabajo y aquí no pasa nada en España? ¿Usted sabe por qué? Tiene una explicación. Esta impunidad tiene una explicación. ¿Sabe cómo se llama? Ley de enjuiciamiento criminal. ¿Quién puede imputar o denunciar a un juez del Supremo de la Audiencia Nacional? Que los españoles investiguen la ley, que los españoles entiendan el corporativismo legal, que en teoría era para defender al sistema judicial español y que se ha convertido básicamente en una casa de putas. Y por eso a mí no me querellan, por eso no me denuncia ningún juez, pese a que publique lo que publico, no me denuncia ningún juez. No he perdido una sola querella en mi vida, no he sido detenido por nada en toda mi vida, ni una multa de tráfico, aunque eso es, en fin, es tramposo porque no tengo coche. Pero aún así, siempre lo digo, ni una multa de tráfico. Luis Alvise, estamos asistiendo a un proceso de investigación que no sé si es un teatro, si es una pantomima. ¿Por qué usted, no sé, por qué la oposición no actúa en este proceso, ¿no?, en el Senado con más contundencia? Ayer yo estaba perplejo con lo que sucedía en la soberanía nacional, en la cuna de la soberanía nacional, y escucha, es que se reía el que fuera ministro, se reía a la cara de estos que le estaban haciendo las preguntas, ¿no? ¿Usted cree que esto es normal? ¿Por qué no hay más contundencia por parte de la oposición
cuando se tiene que destapar un caso que tiene toda la pinta de apuntar maneras de que existe algo más y que puede haber ciertos intereses, prevaricación, etcétera, etcétera, ¿no? Lo tendrá que decidir un juez. Yo no soy aforado y tengo que tener cuidado con lo que digo, pero quiero decir, ¿por qué no hay más contundencia en la oposición? ¿Qué? Yo lo llamo la oposición blandengue, la oposición pagada, pero vamos a ver. ¿Cuántos de los...? Yo he sido jefe de gabinete y sé lo que es tener bajo mi mando a 18 diputados autonómicos, que son como los generales, conozco a la mayoría del Congreso, de los diputados, etcétera, ¿no? De hecho, vivo aquí, al lado del Congreso. Sé que ninguno de ellos son legisladores, sé que no tienen la mayoría de ellos empresas de ningún tipo. Me puedo poner ejemplos tanto del PP como de Vox, ¿no? Personas que han sido diputados, luego han estado 2 años en el abismo, entre el paro y no sé qué y no sé cuánto, y después, bueno, muchos renuncian a ello o no tienen derecho, y después de eso vuelven a la actividad pública, ya mucho más obedientes, porque claro, cuando demuestran que no pueden trabajar de nada, que no sabe político. ¿Quién decía aquello? Creo que era también, no sé si Arturo Fernández, no recuerdo, que decía aquello de que un político es alguien que se dedica a la política porque no serviría para otra cosa. Bien, yo no soy tan cruel de decir eso, pero sí le diré que lo que ha pasado en este país con muchas cosas. Le voy a poner un ejemplo muy claro sobre lo que es la posición de España. Vacunas, Pfizer, AstraZeneca, diciendo hace menos de 48 horas, señores, que es verdad que las vacunas provocan efectos secundarios, provocan miocarditis graves, provocan algo que se ha acuñado en terminología médica como turbocáncer en jóvenes de 25 o 30 años. Esto no lo digo, esto lo ha publicado El Mundo, El Español, en fin, quiero decirte, medios no sospechosamente de derecha, ¿vale? Bien, y yo recuerdo, mientras yo estaba saboteando, y lo digo públicamente, los trenes de este país o retrasando yo mismo y gente de mi organización aviones de todo tipo porque nos negábamos a que a mí nadie me prohibiera andar por mi país por no tener una vacuna en mi sangre, a mí nadie me va a encerrar ilegalmente en mi país y no me va a dejar recorrer libremente esta nación por no inyectarme nada. Mientras nosotros luchábamos con eso, la sociedad civil, los partidos políticos, incluyendo PP, Vox, etcétera, etcétera, se hacían fotitos, en plan de qué orgulloso estoy de inyectarme, que es muy respetable y legítimo, pero bueno, no nos fuerces. Y teníamos al señor, por ejemplo, Stigman, de Vox, diciendo que éramos putinejos, que éramos parias y que éramos apestados de la sociedad, decía él, imbéciles, decía él, ¿eh? Ojo, nos insultaba el portavoz de Sanidad de Vox por decir que no nos íbamos a someter a estos designios absolutamente tiránicos de dos estados de alarma absolutamente inconstitucionales. Y el PP del señor Feijóo diciendo en público y en privado, oye, que esto habría que hacerlo obligatorio. Bien, aunque fuera inconstitucional. Porque al señor Feijóo, al igual que al señor Sánchez, las cosas constitucionales no le importan según su conveniencia electoral. Esta es la partitocracia de este país. El problema no es Feijóo o Sánchez o Abascal. El problema es que, señores, todas esas tres personas que he nombrado, que teóricamente son el líder del gobierno y los dos líderes de la oposición, esas tres personas llevan de media entre 35 y 36, 34, el que menos, mamando de la teta pública de todos los españoles, que no han tenido una maldita empresa en su vida. Y esos son los que están gobernando y opositando en este país. ¿Cree en la independencia del Poder Judicial a la vista de los acontecimientos? ¿Dónde está? ¿Se la espera? ¿Se la ve? Bueno, hay ya voces, hay jueces que están despertando, ¿no? Que se están movilizando. Hombre, jueces sí. Los pocos que son independientes, mire el señor Peinado, el que lleva el asunto de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. A ese hombre le han filtrado el teléfono a la hija, lo ha denunciado públicamente. Presiones, amenazas, también caricias. Oye, ¿el Supremo te gusta? Bien, a ese hombre sigue ahí. Yo desde aquí un aplauso al señor Peinado, un juez independiente. Yo no creo en el sistema. ¿Creo en el CNI? No, creo en los agentes independientes del CNI. ¿Creo en la justicia en España? No, creo en algunos jueces concretamente que están viendo cómo la justicia se desmorona porque entramos en un régimen chavista, bolivariano de tercera, que es lo que hemos visto en Caracas durante los últimos 15 años y lo que va a pasar y está pasando en España. Porque esto de 5 días llorando Pedro Sánchez que si me voy no me voy, pero no me voy porque soy muy guapo y España necesita un presidente tan guapo como yo, es básicamente lo que hizo Hugo Chávez en 2008, paso por paso. Cuando Hugo Chávez se victimizó y luego dijo, vamos a controlar los medios de comunicación. Y cuando vayan a por los medios de comunicación, usted y yo incluidos, amigo mío, van a ir después a por todos los españoles. Por la función pública. Por la función pública. Primero van a ir a por los medios de comunicación, después de controlar los medios de comunicación y prohibir los que no les gusta y enriquecer mucho los que sí les gusta,
van a ir a por la ley de función pública, van a depurar a millones de españoles de funcionarios de la administración que no piensen como ellos. Y van a coger esos datos de muchas cosas, de avales, de históricos censales, estadísticos meramente sobre ideología por barrios, y van a hacer la limpia del siglo. Y cuando ya tengan toda la administración bajo su control, va a empezar la represión física a todos, como los estudiantes que murieron en Venezuela en estas manifestaciones violentas. Y cuando ahí veamos muertos en las calles en España, cuando ahí veamos manifestantes que son literalmente asesinados por unas fuerzas y cuerpos de seguridad, también bajo el control, porque han sido también controladas ideológicamente estos años por Pedro Sánchez, diremos todos nosotros, ¿qué podríamos haber hecho en 2024, en 2023 para cambiar esto? Luis, es un pronóstico muy heavy. Quiero decir que el de Bieito Rubido se queda bastante, es bastante más liviano que el que hace usted, ¿no? Bieito Rubido, otra de las, digamos, víctimas, ¿no? Por un artículo de opinión que publica en redes sociales. En fin, yo solo espero que no se cumpla este pronóstico. ¿Cree que usted, que la población española, con nuestro carácter, si esto se fuese dando, se dejaría o la cuerda se rompería y habría movimientos Arturo, ciudadanos? si usted y yo en 2020 hubiéramos dicho que el presidente iba a tomarse 5 días de descanso para luego volver más fuerte que nunca diciendo que hay que prohibir medios de comunicación que él considere desinformación, usted me diría, pero hombre, Alvis, ¿qué cosas dice? No, ¿Qué si impensable? hubiera dicho que no, yo automáticamente pensaría que sí, porque es habitual ver esta Porque hace lo conducta. Sí, contrario. sí, exactamente, sí. Hace unos años nos habría pensado impensable lo que estamos viviendo hoy. Hoy nos parece impensable lo que va a venir. Yo, por eso, ante la absoluta inacción de esta oposición blandengue, oposición flácida, oposición venezolana, la llevo a llamar, porque están súper enfrentados entre sí. La carta del señor Abascal a Feijóo, que tiene lo suyo el señor Feijóo, con la desindustrialización que ha hecho de Galicia, en fin, que es un tío al que yo no votaría en mi vida y que me parece una vergüenza para todos los españoles, pero es que la carta de Santiago Abascal es absurda y ridícula, que es básicamente cortando puentes con el PP. Es que, vamos a ver, cuando tenemos a esa oposición venezolana que están divididos entre ellos y peleándose entre ellos, mientras está el tirano Pedro Sánchez intentando copar todas las instituciones de este país, ya controla Indra también, en fin, controla absolutamente todo, ya Telefónica, en fin, miren el dinero que ha metido Telefónica por parte del gobierno a través de la SEPI. Cuando ves estas cosas y ves esa oposición tan dividida, ¿cómo no vamos la sociedad civil a meternos? Usted sabe que soy la primera agrupación de electores, incluyendo partidos políticos, que ha sorteado gran parte de la lista electoral entre personas preseleccionadas, cientos de ellas, creo que son 600 seleccionados, de la sociedad civil. Tenemos jueces, tenemos jefes de hospitales, tenemos personas de altísima categoría, directores generales de multinacionales, gente de verdad que no necesita el dinero para meterse en política. Muchos, como Iván Espinosa, tenemos muchos Ivanes Espinosas. Y los tenemos gracias a que hemos contado a la sociedad civil y a que he prohibido, porque tengo llamadas y mensajes de, pues eso, diputados del PP que no se van a repetir, de Vox, de Ciudadanos algunos. Oye, Alvise, ¿te acuerdas de mí? Que ya se me acaba el chiringuito aquí, que me encanta tu proyecto. Pues bien, no, amigo, yo no soy ese. Yo me llamo Alvise Pérez, soy un sevillano de 34 años, andaluz. Digamos que amando lo que hace con mucha pasión y he prohibido que haya políticos profesionales en mis listas electorales. Va a ser sociedad civil. Bueno, igual hay alguno bueno, quién sabe. Luis Ante Alvis, la duda, Luis Alvise, muchísimas gracias, Luis Alvise Pérez. Que tenga usted suerte y estaremos pendientes de ese desarrollo de estas 48 horas en las que sabremos si usted puede obtener esa representación. Desde luego el trabajo está hecho y le agradecemos que se haya puesto o que haya entrado con nosotros en esta entrevista aquí en el radio. Muchísimas gracias. don Arturo, gracias a ti por tu libertad. Ya sabes que soy un ávido oyente de ti y de tu palabra y desde aquí mi máxima admiración y mi máximo respeto. Tú eres la contienda y tú eres sobre todo una de las caras visibles en la lucha de la libertad de este país, así que vamos todos juntos a por ello.